Bueno, volvemos a decir, hoy día vamos a trabajar con lo que es rectificadores de media onda y onda completa. Y la idea es que vamos a convertir señales AC en señales DC. Esencialmente, vamos a utilizar energía eléctrica alterna. Generalmente estaríamos hablando de la energía doméstica o en el caso específico podemos hablar de energía industrial, ¿no? La diferencia esencialmente son los voltajes de acceso y las potencias, ¿no? Esencialmente suele ser monofásico en el caso de la parte doméstica de 110 o 220 voltios y en el caso de la industrial estaríamos hablando bifásico o trifásico de 220 o 360 voltios, ¿no? Esencialmente es eso, ¿no? Pero todos, como estamos presentando en ese momento, estaríamos hablando de una onda del tipo sinusoidal, ¿no? Si nosotros hacemos el promedio de lo que sería la corriente, dependería obviamente de lo que sería la resistencia de carga, ¿no? Y la potencia va a ser el voltaje por la corriente. Si se dan cuenta, no estaríamos difiriendo de lo que ustedes ya siempre conocían, ¿no? Entonces, la raíz cuadrada de este promedio que teníamos anteriormente, este de acá, que estaríamos dándolo como integral para mayores precisiones, ¿no? Lo vamos a conocer como valor RMS, ¿no? Y la potencia de salida en corriente alterna, estaríamos hablando del voltaje RMS sobre el valor de la impedancia R, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de la corriente y por el voltaje RMS sería la potencia en corriente alterna. La eficiencia estaría dada en razón de una comparación entre lo que sería la potencia de corriente directa sobre corriente alterna, o sea, en otras palabras, la corriente o la potencia que tendríamos como corriente voltaje multiplicados en alterna, o corriente y voltaje multiplicados en continuo, ¿no? Si hablamos de componente de tensión alterna, que siempre va a existir, sería tomando en cuenta la raíz cuadrada de la componente en alterna, RMS, menos el cuadrado de la potencia en DC, ¿no? Y el factor de forma va a ser la relación entre estos dos, ¿no? Idealmente tendríamos que incluso el factor de forma y el de Ripley deberían ser cero, ¿no? En la práctica esto va a depender del tipo de rectificador y las características mismas, ¿no? ¿Qué es el de media onda? Como su nombre lo indica, solamente toma la mitad, ¿no? Es decir, va a tomar la parte superior de nuestra onda si hablamos de una corriente DC, ¿no? En ese sentido, entonces, tendríamos que el de onda completa va a tomar efectivamente toda la onda, ¿no? De nombre de onda completa. En ese sentido, va a utilizar no solo la parte positiva, sino la parte negativa también. Ambas partes de la señal se utilizan en el de onda completa, mientras que en el de media onda solo una, ¿no? Si hablamos de funciones matemáticas y hablaríamos de ideal, que tendríamos por este lado, tendríamos simplemente la parte positiva y aquí tendríamos el valor absoluto, ¿no? Como función matemática. Pero en la práctica no es tanto así. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a simplemente tomar en cuenta un diodo rectificador, por favor, como el 1N4001, por ejemplo, que lo que va a hacer es permitir la circulación en un sentido de lo que sería nuestra corriente, ¿no? Entonces solamente va a permitir el paso de la corriente cuando esté polarizado de manera directa, ¿no? Y esto va a ocurrir en la fase que tengamos positiva respecto a lo que sería el diodo. Mientras que cuando tendríamos, bueno, en la parte positiva voy a redundar, si tomamos aquí como mitad sin un valor de offset, entonces solamente sería la parte
superior de la onda sinusoidal, ¿no? Mientras que en la segunda parte ya vamos a trabajar con un rectificador de onda completa, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Vamos a suponer que estamos en la fase positiva, ¿no? Entonces, este estaría polarizado aquí positivo y aquí negativo. Entonces, como positivo o negativo, aquí tendríamos directamente un valor positivo, con lo que vamos a darle a este diodo una polarización directa, ¿no? Que va a ser recopilado por la resistencia, que sería nuestra carga, y va a llegar aquí también un valor positivo, ¿no? Positivo, y acá hemos dicho negativo. Entonces, en otras palabras, el diodo 1 y el diodo 2 estarían polarizados de manera directa, ¿no? ¿Qué pasa con el 3 y 4? Estarían polarizados de manera inversa y un diodo ideal trabajaría como, en este caso, como una parte de circuito abierto, y aquí también, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿cómo va a ser la circulación de corriente? Va a venir por acá, viene por acá, pasa por la resistencia, da la vuelta, pasa por el diodo 2 y vuelve otra vez a la fuente, ¿no? Que en este caso podría ser, por ejemplo, el manejo de la fuente AC, es decir, la alimentación tradicional, por ejemplo, ¿no? En el caso de la parte negativa, vamos a cambiar la polaridad. En vez de que sea positivo aquí, va a ser negativo. Esto está polarizado de manera inversa, por lo tanto es como circuito abierto. Lo mismo pasaría con este otro. Veamos qué pasa entonces con este otro diodo, el 4. El 4 aquí estaría negativo, aquí positivo, por lo tanto aquí estaría un voltaje positivo. Viene acá. Otra vez, esto fíjense que sigue siendo positivo. Viene a la parte de abajo, vuelve acá, y aquí tendríamos positivo, que polariza de manera directa al diodo 3, y vuelve a la fuente, porque este caso el positivo se vuelve negativo para la fase negativa, ¿no? Entonces tendríamos que la circulación por la resistencia de carga va a ser exactamente la misma en fase positiva y en fase negativa. En otras palabras, si volvemos aquí al ejemplito, en esta parte de acá estaríamos tomando en cuenta lo que sería la fase positiva, y en esta parte de acá estaríamos rectificando, cambiándole la parte negativa como positiva para solamente la resistencia, ¿no? Entonces, ahí les damos 3 preguntitas para que analicen esto directamente cuando hagan la simulación, y le damos lo que es investigación complementaria, ¿no? Entonces, la estructura del informe va a ser como siempre estamos manejando, ¿no? Estamos tomando en cuenta fotografías, videos, comentarios en lo que es la parte de observaciones. Hago notar que los videos, como hemos estado haciendo en los primeros laboratorios, estarían cargados en YouTube, y ustedes directamente pondrían solo la URL del mismo. ¿Ok? Antes que vuelvan a preguntar, porque cada semana preguntan lo mismo, el fundamento teórico es manuscrito. Todo lo que es la investigación complementaria no necesariamente, ¿no? Estaríamos hablando de que esta parte de la investigación complementaria, que es esto de acá, lo pueden tranquilamente hacer también a máquina, ¿no? O sea, copiando. Obviamente, si quieren hacer todo el informe a mano, no me hago ningún problema. Lo pueden simplemente sacar fotografías y eso lo vuelvo en PDF y me lo envían, ¿no? En todo caso, es un solo archivo en este caso, ¿no? Las referencias no lo están haciendo algunos con el formato APA, es decir, me ponen directamente una URL. No es así la referencia que tienen que colocar. Por favor, eso les resta puntos. Una referencia tiene que venir con autor, el nombre de lo que es, ya sea el libro o el sitio web. Y si es un libro, nos tiene que decir la editorial. Si es un sitio web, nos tienen que colocar la URL completa. Hay uno que otro que no voy a mostrar para no hacerles bullying. Resulta que me ha puesto bibliografía google.com. ¿No? La referencia, ¿cómo puede ser en el base del navegador? No tiene que ser directamente la URL completa. A ver, lo voy a poner como un ejemplito acá. Digamos, busco, traten de no utilizar el Google tradicional, sino el Scholar Google.
¿no? Sí pueden dar una cosa. Por ejemplo, aquí pondremos rectificadores de onda completa, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí estamos hablando de un artículo que ya está referenciado, ¿no? De la Universidad Politécnica de Valencia. Viene incluso con su videíto. Nos entrega directamente el registro completo, ¿no? Y esto es lo que ustedes tendrían que colocar en la referencia, ¿no? Aquí está el identificador del ítem, no es google.com, sino es HDL, HandleNet y el código de este artículo, digamos, ¿no? Si es que lo quisieran colocar este artículo, ¿no? Otra forma que podrían colocar es, está el autor, luego lo colocan esto de acá, que sería el título, y la URL, que es esta de acá, ¿no? ¿Cuándo la estamos visitando? Ahorita, el 9 de septiembre del 2020. Entonces tiene que ser visitada el 9 de septiembre del 2020. ¿Cuándo ha sido publicado? Entonces seguramente está aquí también, ¿no? Estamos hablando que está hablando el 7 de marzo del 2019, ha sido publicado, por ejemplo, ¿no? Entonces ambas fechas se colocan, ¿no? Esa es una forma de referenciación completa de lo que sería nuestra parte de referencias aquí, ¿ya? Es bueno que se acostumbren porque ustedes ya están en últimos semestres y tendrían que empezar ya a hacer sus proyectos de grado, ¿no? Entonces, la referenciación desde el perfil viene por ese lado. Bueno, ok, eso sería lo que se refiere a esta cosa. No sé si hay alguna preguntita.